Tengo para contarles que hoy hablaré de uno de mis temas favoritos. Uno de mis temas favoritos, o podría decir que es el favorito, es hablar de fe. Es hablar de algo que la iglesia necesita tanto. Y creo que la iglesia está hambrienta de conocer cómo afianzar, cómo hacer crecer esa fe, ¿verdad? Porque muchas veces la desconfianza, la falta de confianza a Dios, a nuestro Padre, por las circunstancias que pudiéramos estar viviendo, nos aparta de Él. Pero cuando confiamos más en ese papá, en ese Padre, mira, iglesia, una cosa es que uno diga el Padre, una cosa es que uno diga mi Padre, Dios, pero otra cosa es que tú lo tengas como tu papá. Padre y papá son dos palabras diferentes. Papá es el papito al que le tienes confianza porque te acercas cada día más a Él. Entonces, aunque sea nuestro Padre, porque le merecemos, Él merece todo el respeto nuestro y toda la honra y toda la gloria, es más agradable para el Padre sentir que los pequeños que somos nosotros nos acercamos a Él y lo vemos como nuestro Abba, nuestro papito, como ese pequeño indefenso que por muy viejos que estemos o muy grandecitos o muy crecidos que estemos, estos pequeños necesitan del Abba, del papito. ¿Listo? Entonces el nombre del mensaje del día de hoy lo he titulado Entendiendo la verdadera fe. ¿Cómo es? Eso, muy bien. Entendiendo la verdadera fe. Es tiempo de entender esa verdadera fe y que tal vez en el transcurso de todos los años nos han enseñado cosas diferentes, pero en este tiempo Dios, a través de su Santo Espíritu, quiere revelarte a ti y a mí cuál es el verdadero significado y que entendamos cuál es el significado verdadero de la fe. ¿Quieren ganar hoy más fe? ¿Cuántos quieren dejar de dudar tanto, de no saber cómo creer si esto pasará o no pasará? ¿Cierto que es necesario que seamos fortalecidos en la fe? Y vamos a hacer una definición para hacer una introducción. ¿Qué es la fe? Entonces nos vamos con la primera imagen donde nosotros vamos a poder analizar qué es la fe. Y resulta que la fe es uno de los frutos del Espíritu Santo. Es ese fruto que nos lleva a entender qué es nacer, qué es empezar, porque un cristiano si no tiene fe, pues empezó mal, porque necesitamos creer para poder andar este camino. Entonces vámonos con esa imagen de dónde está la fe y la primera definición para que la entendamos, dónde están los 9 frutos. ¿Cuántos frutos hay? 9 frutos del Espíritu Santo, y si aún no tenemos en la palabra de Dios en Gálatas 5 vamos a poder encontrar las obras de la carne y lo contrario a las obras de la carne, que son los frutos del Espíritu. Vamos a repasar ahí rápido. Para los que no sabían, los frutos del Espíritu son 9. Y un fruto, ¿qué es? Es cuando se siembra una semilla y sale un fruto agradable y delicioso. Y Jesús sembró en nuestros corazones la semilla de la fe, el amor, el Padre lo sembró, pero a través de esa semilla que sembró en nuestros corazones, debe todo hijo de Dios ver estos frutos, o por lo menos que todos los que están alrededor de nosotros, el Padre y todos los que con los que convivamos día a día y los del cielo y la tierra, vean en nosotros que estos frutos se están desarrollando y son, vamos a decirlos entre todos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, dígalo ahí duro, fe, humildad, dominio propio. No es que sea uno más importante que el otro, sino que hoy vamos a hablar de uno de esos frutos. Entonces, nosotros somos como árboles para Dios, para nuestro Padre. Espiritualmente hablando, Él nos ve como árboles. Por eso el Señor dice: por sus frutos los conoceréis. Si nosotros no damos fruto en la tierra, no somos ni conocidos ni en la tierra ni en el cielo por los testigos que están mirando si nosotros también vamos con ellos, como ellos, terminando esta carrera. Entonces hoy nos vamos a enfocar en esto. Si no hay fe, y hoy nos damos cuenta que este fruto no ha florecido en nosotros como esos árboles del Padre, en esos árboles de Dios, entonces es una buena noticia detectar hoy que ese fruto no ha crecido.
Es una buena noticia. Lo malo es que tú no lo detectes y digas, sí, por ahí anda el fe, sí, por ahí está, llámelo. Bueno, y despreocupado sin saber dónde está ni para qué se usa ese fruto. Entonces vamos, una vez sabiendo que la fe es un fruto, vamos a Hebreos 11, donde tal vez en NBI, tal vez mucho tiempo tú has escuchado hablar de esto, o si tú vienes hoy por primera vez, qué bueno que hoy te conectes con esta verdad. Entonces en Hebreos 11 vamos a empezar con una frase donde el mismo Señor a través de su palabra nos enseña qué es la fe. Entonces dice, ahora bien, la fe, desde el 1, ahora bien la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Vamos ahí. ¿Cómo así que la fe es la garantía? Pues resulta que cuando nosotros empezamos a notar ese fruto en nosotros de la fe, es cuando nosotros esperamos lo que no se ve, tenemos la certeza y la garantía y la convicción de lo que esperamos, pero que no ha llegado, pero creemos que llegará. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, cuando el Señor nos habla de que la garantía, la certeza y la convicción, vamos con la imagen número 2, donde vamos a mirar la definición. ¿Qué es convicción? ¿Qué quiere decir? Que la fe es la certeza y la convicción de lo que no se ve. El significado de convicción es seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Entonces, cuando nosotros hablamos de que tenemos convicción, es que estamos convencidos, estamos seguros de una verdad o de algo por lo que se piensa. Y si tú empezaste a creer en Dios, te acercaste a la iglesia y sabes que este es el camino, simplemente lo que debe haber en ti y permanecer es ¿qué? Convicción, estar seguro que nadie te baje de ahí. Puede pasar lo que sea, pero tú vas a estar convencido de qué estás creyendo, a quién le estás creyendo y por qué estás en la iglesia. Y eso lo vamos a ver a través de Hebreos 11. El número 2, continuamos ahí con Hebreos 11. Entonces, ya entendiendo qué es convicción, es tener una seguridad. Cuando el Señor habla de que tenemos esa seguridad, es que no somos mediocres. Un día creemos en una cosa o tenemos fe para unas cosas y para otras no. Y Dios quiere que esa fe se desarrolle en algunas cosas de la vida, en todas. Obviamente cada uno de nosotros tiene una medida de fe y por eso mientras el camino como hijos de Dios y cristianos se nos presentan dificultades muy duras en la vida y Dios quiere que esas circunstancias se presenten para hacernos más fuertes, pero debe haber ¿qué? Convicción. Debe haber esa certeza de que yo confío en la verdad, en lo que Dios me habla y la palabra que yo leo me convence de que hay alguien que me cuida, de que hay alguien que está conmigo en todo tiempo. Número 2, seguimos ahí. Ahora vamos al 2. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. ¿Gracias a qué? A la fe. Solo por la fe que hay en ti y en mí podemos ser aprobados delante de Dios. 3. Por la fe entendemos que el universo fue formado, vamos en el 3, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Mira esto qué especial para aquellos que necesitamos todos los días fortalecernos en la fe. Por la fe entendemos, o sea que por la fe viene el entendimiento de parte de Dios. Por la fe entendemos que el universo fue formado ¿por qué? Simplemente por una palabra. ¿Alguien puede ver las palabras que yo estoy hablando? No se ven, se oyen, ¿cierto? Entonces por una voz de la palabra de Dios, por algo invisible, pudimos ver lo que ahora está. Entonces por algo invisible se llega a ver lo invisible, pero necesitamos entendimiento para poder analizar o para poder yo decir, wow, qué maravillas las de mi Señor. Solamente cuando hay ¿qué? Entendimiento, pero el entendimiento solamente llega por la fe. Y entendemos que todo el universo solo se dio
por la palabra. Hasta ahí vamos conectados. Pero entonces yo quiero que vamos a la definición de entendimiento, porque nosotros no avanzamos, iglesia, y no damos fruto porque no hay entendimiento. Y el entendimiento tal vez en el mundo actual para un profesional, alguien que tiene que estudiar una carrera para ponerla en práctica en la tierra, obviamente hay un entendimiento que fue repartido por Dios también, porque alguien que entiende una ciencia, ¿quién le dio el entendimiento para entender la ciencia? Dios mismo. Pero hay un entendimiento que solo es para los hijos de Dios. Uno es para aprender las áreas, la ciencia en la tierra que el mismo Dios da. Pero cuando nos acercamos al Padre, Él nos da un entendimiento para entender solo lo invisible. Eso solo viene como un don de Dios. Y solo viene por la fe. Muy bien. Entonces vamos con el significado de entendimiento y nos vamos a ir entrando en materia. Y dice, entendimiento, facultad de la mente que permite aprender. ¿Qué permite el entendimiento? Aprender. ¿Y qué es aprender? Llenar, renovar mi mente de todo lo que Dios quiere que sea aprendido. O sea que tenemos que aprender constantemente. Aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Sin el entendimiento, tú y yo no tomamos decisiones. Sigue esa vida mediocre. Hay muchas personas que dicen, qué triste esta vida, qué aburrido lo que estoy viviendo, y no toma decisiones porque no hay un entendimiento que solo dio tu creador y el mío. Abajo otro puntico de la definición de entendimiento, capacidad de pensar. Mira, cuando nosotros no somos capaces de pensar es porque no ha llegado el don divino de parte del cielo que nos da esa capacidad de poder pensar y pensar en lo espiritual, el discernimiento, de yo poder entender lo que está pasando y obrar con buen juicio. Obviamente tú tienes a los pastores para que te ayuden, para que te den un consejo, siempre estamos ahí. Pero qué bueno que el Señor a través de la palabra, a través de ese entendimiento, te pueda dar hacer que tú y yo podamos obrar con un buen juicio. Y el buen juicio no es que ya estoy en un juicio, ya arreglé la alcoba, tengo un entendimiento, ya arreglé la casa. Cuando Dios habla del juicio, es el juicio que proviene de Él, porque mi justicia y la tuya es diferente a la justicia del cielo. Tú y yo creemos que lo justo es que esta boba no me saludó, yo tampoco la saludo, eso es justo, no le voy a saludar hasta que no me vuelva a hablar. Esa es tal vez la justicia, no le hablo y punto. Pero la justicia de Dios es amar a los enemigos, así te hagan daño. Esa es la justicia de Dios. Es al revés, funciona al contrario. Entonces dice prudencia. ¿Somos imprudentes? Demasiado. Por eso necesitamos el entendimiento de Dios. Reflexión. ¿Qué hace? Prudencia, reflexión, sensatez. El entendimiento nos ayuda a reflexionar, a analizar cómo está mi vida, a ser prudente, a ser sensato y a ser responsable. Y el más importante al final dice, es un atributo concedido por Dios a la naturaleza humana en el momento de la creación. Entonces, si sabemos que esto viene de parte de Dios, porque lo acabamos de leer en Hebreos 11, ¿qué? 3, porque la Biblia se lee así, entendiéndola, solo el Espíritu Santo nos lo puede regalar. Si sabemos que no hay entendimiento, ¿qué tenemos que hacer? Pedirlo, porque Dios dice que Él es muy amplio para pedir, para dar todo lo que le pidamos. Él tiene abundante, Él no es limitado, Él no es un Dios limitado, Él es ilimitado. Entonces todo lo que vayamos viendo en una prédica, en un mensaje o cuando leas la palabra en tu casa y te des cuenta que hay algo aquí, estas son las promesas reales, iglesia. Él está prometiendo que tú puedes tener entendimiento. Esas son las promesas reales. Cuando decimos que nos aferramos a una promesa que Dios me dio, y ahorita vamos a ver de qué es lo invisible que Dios está hablando aquí a través de la palabra. Entonces, aquí hay una promesa y yo me apropio de ella. Dice que Él me regala entendimiento que viene a través de la fe. Y la primera parte que yo tengo que hacer con la fe, hay otra definición de la fe, es serle fiel a Dios. La fe es sinónimo de fidelidad.
Cuando yo decido serle fiel a Dios, estoy mostrando que soy un hijo de Dios que tiene fe. Muy bien. Ahora sí, vamos a dar unos ejemplos que quiero que miremos a través de los antepasados. Leyendo la historia del rico y Lázaro, no la vamos a leer hoy, pero me recuerda esta partecita donde el rico le rogaba al padre Abraham que le mojara con el dedito un poquito en la lengua porque estaba sediento, y le decía: por favor, manda a alguien a que cuente allá para que mis hermanos no se queden allá. Y hubo una respuesta que el Señor me pone en este momento a recordar, y le decía: no hay necesidad de mandar a alguien, porque si se mandara no prestarán atención. Si alguien resucita entre los muertos, tampoco prestan atención. Entonces, para eso, ellos tienen allá, ¿a quiénes? ¿Cómo le dijo? Los que han leído El rico y Lázaro. Allá tienen a los profetas y tienen la palabra de Dios. Entonces, Dios te dice a ti: ahí tienes los profetas, para que no te pierdas y no te pase lo mismo que le pasó al rico y tengamos que pedir que nos mojen un poquito, porque no habrá agua. ¿Y cómo tenemos los profetas en medio de nosotros? Vamos a empezar. Tenemos profetas y tenemos ejemplos en la palabra de Dios, que la Biblia es un regalo sagrado que Dios dejó en la tierra para ti y para mí. Es solo para los hijos, porque debemos tener entendimiento y la presencia del Espíritu Santo para comprender todos estos secretos ocultos que hay. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó ofrenda, y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Solo se necesita fe para que tú, con el entendimiento que Dios nos está dando, podamos detectar e identificar cuál es la ofrenda excelente para Dios. Y todos los días tenemos que darle una ofrenda excelente, pero se necesita de fe. Muy bien. Hablamos en este instante de Abel. El número 5. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Usted y yo sabemos que Dios, el Padre, viene a recoger a su iglesia. ¿Cuántos hay aquí de la iglesia de Cristo? Porque aquí podemos haber muchos, pero tal vez no seamos de su iglesia. Venimos a visitar la iglesia, ¿cierto? Como alguien que le preguntaba que si fue a la universidad. Yo he ido a muchas, y era que trabajaba llevando los panes para las cafeterías, y fue muchas veces a la universidad porque surtía las cafeterías de la universidad. Lo mismo, ¿cuántos de aquí van a la iglesia? Muchos, pero ¿cuántos son de la iglesia de Cristo? ¿Sí ven la diferencia? Entonces, antes de Enoc es de la 7ª generación de Adán, es el nieto de Adán. Entonces, mire cómo Dios, nuestro Padre precioso, desde hace tantos miles de años, está mostrando que el pueblo, los hijos obedientes, serán arrebatados. Pero antes de ser arrebatados, tuvimos o tenemos que dar testimonio en la tierra, como lo dio ¿quién? Enoc y muchos. Mire, Enoc tuvo el privilegio y el regalo que tú y yo podríamos tener si damos testimonio antes, si agradamos a Dios, obviamente antes. No se puede después de que ya nos morimos. Tiene que ser antes para recibir el regalo de ser ¿qué? Arrebatados. Y mire cómo dice el lindo: por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado, nadie lo encontró en ninguna parte. Qué rico que así pase contigo. ¿Y dónde está aquel? ¿Y dónde está aquel? Ay, se desaparecieron. Y dicen que van a decir los extraterrestres. ¿Sí vio? Sí existían. Entonces nos arrebataron los extraterrestres. Pero tú y yo sabemos que no es ningún extraterrestre. Tú y yo sabemos que si nos preparamos y agradamos a Dios y damos testimonio en la tierra, nos va a pasar lo que le pasó a Enoc, que no experimentó la muerte y que no fue hallado, no lo encontraron. Y porque dio testimonio antes de eso de haber agradado a Dios. Muy bien. 6.
En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Y ya hemos visto que para tener fe debemos dar testimonio. Una persona incrédula no va a dar fruto. Se comporta como un incrédulo porque simplemente no está escuchando la voz de Dios, porque no está dando testimonio, porque no es agradable a Dios. ¿Y por qué? Porque no hace lo que hizo Abel, que presentó un sacrificio agradable delante de Dios. Y no dice un sacrificio agradable, el más excelente sacrificio. ¿Quién era Abel? Abel era un pastor de ovejas. Si lo traemos a hoy, un ganadero tiene muchas vacas, caballos, ovejas, ¿cierto? ¿Y qué es lo que más espera un ganadero? El que sea dueño de una finca y muchas reses. ¿Qué espera un ganadero hoy? Hacerse la venta del día, de la semana, del año. Y espera dinero y espera retribución. ¿Pero qué hizo Abel? El pastor de esa época entregó la ofrenda más excelente. Y si nosotros tal vez fuéramos ganaderos, podríamos ser los más tacaños del mundo, porque no entregamos lo mejor, que es lo primero, lo que sale de las crías, lo mejor, sin importar si no me quedó el resto. Si a mí no me quedó nada, ¿qué importa? Pero estoy entregándole todo a Dios. Entonces por eso dice en el 6, en realidad sin fe es imposible. Si no entregamos lo mejor, es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Debemos creer que viene una recompensa por la fe. Debemos creer de que viene algo invisible, algo que no estamos viendo. Y para allá vamos en el 7 con el ejemplo de Noé. Ya entendimos el ejemplo de Abel. Ya entendimos el ejemplo de Enoc. Ahora nos vamos con Noé. 7. Por la fe, Noé advertido sobre cosas que aunque no se veían, con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Mire qué precioso. Noé fue advertido. Levante la mano, ¿cuántos advertidos hay hoy en este lugar? Nosotros también somos advertidos, pero estamos advertidos de cosas que tampoco, cosas que aún no estamos viendo, porque la fe es la convicción y la certeza de lo que, de lo invisible. Entonces todos nuestros antepasados confiaron en que todo lo que no veía algún día llegaría. Y confiaron y murieron esperando esa promesa. Este es el verdadero significado de la fe, iglesia. Porque de las promesas y de los anhelos del corazón se encarga papito, se encarga papá. Nosotros solo nos encargamos de creer que le hay, de creer que lo que Él promete lo cumple y que Él es fiel. Entonces mira qué precioso cuando dice que fue advertido de cosas que no veían. ¿Y cuáles eran las cosas que no veían? Jamás había llovido. Salía un vapor de la tierra y jamás decir que va a llover. ¿Y esto qué es? ¿En qué idioma me están hablando? Están hablando en chino. Llover, ¿qué es eso? El verbo llover por aquí en las escuelas no se aplica, no lo hacemos. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo hay que llover? Él creyó en algo que no se veía. Y el Señor me mostraba algo muy precioso, iglesia, porque me traía esta frase: toda rodilla. Entonces, y reconocerá que Dios existe. Pero me traía esto: cuando vino el diluvio, todos los que estaban dentro del arca vieron que sí pasó. Pero todos los que estaban afuera también vieron que sí pasó. ¿Tú dónde quieres estar cuando llegue ese día? ¿Dentro del arca de la salvación, porque obedeciste y porque hiciste caso de lo que prometió? ¿O dobla rodilla afuera cuando ya no haya nada que hacer? Y el Señor me traía eso: toda rodilla se doblará. Entonces tú y yo decidimos si doblamos rodilla adentro o afuera, con los animalitos adentro, con todos los que Dios escogió y salvó, o con los de afuera, porque así va a pasar. Todos los seres vivientes creados por Dios, ateos,
o creyentes doblaremos rodilla. Tú decides en qué parte la vas a doblar. Tú y yo tomamos la decisión dónde doblaremos esa rodilla. Luego sigue que construyó un arca para salvar ¿a quién? A su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cómo así que condenó al mundo? Pero si nosotros no podemos condenar, sí podemos, pero nosotros no somos jueces. Mira la forma en que se condena al mundo. Si en todo el mundo hoy, ¿cuántos saben que hay una maldad extrema en el mundo en este momento? Si en todo el mundo hoy solo hay uno, como cuando estaba en el tiempo de Noé, que obedece y no le presta atención a la maldad, ni a la malicia, ni a las atracciones, ni a la vanidad de este mundo, con solo uno en la tierra, entre miles en la tierra que obedezca, esa persona por obediente, sin darse cuenta, está condenando al resto, porque el Padre dice, sí se podía, con uno me demostró que sí se puede. Que en medio de las circunstancias, problemas, dolor, adversidades, solo uno que obedezca, paila, perdimos todos los otros. Solo un obediente, y así le pasó a Noé y alcanzó la misericordia de Dios para salvar la familia. Pero entre tanta multitud, solo 8. Y la palabra de Dios dice que como en los tiempos de Noé pasará. Y todos los que no entraron al arca fueron los incrédulos. Y ahorita vamos a ver qué son los incrédulos. Entonces ahí vamos al 8. Terminamos el 7, sí. Y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. No, pero nosotros en ese tiempo, bueno, usted se va a ir y ahí le vamos diciendo, ¿cómo es que me vas diciendo? No, hágame la agenda, pues. ¿Cómo así que para dónde voy? ¿Qué tengo que llevar? No, no le voy a decir vayas. No, no lo hacemos. Y a Abraham, el padre le dijo, salga de su tierra, su parentela, olvídese de todos los que usted quiere, de su abuelito, de su mamá, de sus hermanas, de los primos, salga y váyase que yo le voy diciendo para dónde. Solo por fe uno sale a ciegas porque sabe que el Padre, el Creador, nuestro amado Santo Padre, es el que sabe dónde lleva a sus hijos y nos va orientando a través del Santo Espíritu de Dios. Solo por fe usted se deja llevar, para donde sea mi Señor yo voy. Pero lo contrario a eso, no, yo ya tengo plan para diciembre, enero, febrero, ya lo tengo. No debe un hijo de Dios hacer planes, es dejarse llevar para donde Él lleve. Y si le salió algo, nunca crea que lo que le sale es porque, vio, Dios me va a llevar. No, sométalo a la palabra y tal vez hoy puedas tener muchas respuestas de cosas que te están pasando, que no sabes si lo que te pasa es por bendición de Dios o qué está pasando o si estamos metiendo la cabeza por donde no debemos. 9. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac, Jacob, herederos también de la misma promesa. ¿Cómo así que se instaló en la tierra prometida? Todavía él no estaba en la tierra prometida. Estaba en la tierra física, en la tierra prometida, sí, donde va a descender la nueva Jerusalén. Pero Dios me hablaba de esto. La tierra prometida, es que tú y yo nos instalemos como extranjeros en la tierra prometida. Pero si este es el mundo, ¿cómo así que la tierra prometida? La tierra invisible. Es simplemente yo estar como extranjero en la tierra, sabiendo que yo pertenezco a la celestial, la invisible. ¿No te parece muy precioso? Ya tú y yo podemos estar viviendo en la tierra celestial si lo creemos, en la tierra invisible, simplemente porque nos dejamos llevar en el Espíritu. El Espíritu se ve, no se siente, se oye la voz de Él y me dejo guiar para que esa promesa sea cumplida. 10. Porque esperaba la ciudad de los cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerzas para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Lo más precioso para nuestro papá es confiar de que Él está haciendo una promesa y creer que Él es fiel y que lo que yo no veo se va a llegar. Así que vamos en el 12, así que de este solo hombre
ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Levánteme la mano. Si tú lo crees, tú eres uno de esos descendientes. Mira, Él no te conocía ni a ti ni a mí, pero el Señor nos va a presentar y desde el cielo está como testigo viendo toda la promesa que le hizo el Padre a Él en la tierra, y está viendo cuando te arrepientes y te conviertes a Él. Y dice que ese hombre en decadencia, de Él tan anciano, nacieron numerosos como las estrellas e incontables. Desde hace cuántos miles de años han nacido a través de la fe y se convirtieron en sus hijos, porque nacieron del vientre que se ve. No, pues si se viera, es ilógico, un hombre cómo va a tener un hijo, ¿cierto? Pero un hombre sí puede tener hijos en lo espiritual y en lo invisible. Entonces Abraham es hijo tuyo y mío, y nacimos del vientre, de las entrañas de Él, de las entrañas espirituales del Padre, que fueron formadas también en Él, porque Él creyó en el Padre, porque Él le dijo al Padre, vamos, sígueme, y lo siguió y obedeció, sin, tal vez le dio susto, ¿y para dónde yo voy? ¿Cómo así? Pero escuchó la voz de Dios. Si tú no has escuchado la voz de Dios hasta hoy, mira, aquí está la voz de Dios. Solamente en intimidad, buscándolo a Él, Él te va a confirmar que te está hablando el corazón. Y empiezas a sentir cosas extrañas que en el mundo te pueden decir, este está loco, ¿qué es lo que está diciendo? Pero la locura tuya la entiendes tú y Dios. Tú solito te vas para el manicomio de tu habitación y ahí te conectas con el Padre, te conectas con su Santo Espíritu, y ahí en medio de esa loquera vas a sentir la voz de Él. Dice, todos ellos vieron, 13, vamos en el 13. Todos ellos vivieron por la fe y murieron, oigan esto, y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Muchos murieron o están muriendo con la esperanza, o muchos que se están muriendo ahora, tal vez querían que le cogiera el rapto de la iglesia, el rescate de la iglesia, pero murieron ayer, antier, hace un año. Y mira lo hermoso, lo que vamos a ver aquí tan precioso. Vivieron por fe sin haber recibido las cosas prometidas. Estaban creyendo en lo invisible y murieron sin recibirlo. Triste. Ahora vamos a ver que no es triste. Más bien, la reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos. Esa es la labor tuya y mía como hijos de Dios. Estar aquí esperando la promesa y sentirme un extranjero y un peregrino aquí. 14. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria donde habían emigrado, habían tenido la oportunidad de regresar a ella. ¿Cuántos de nosotros, iglesia, estamos aquí hoy y pensamos en la patria que dejamos? Ay, qué rico como la pasaba yo de chévere. Ay, pero ¿por qué no puedo volver a hacer lo que hacía antes? Pero, y pensamos, y dice el Señor acá algo muy importante, que dice que si hubieran, el 15, hubieran estado pensando en aquella patria donde habían emigrado, habían tenido la oportunidad, habían tenido tiempo. Si tú te la pasas pensando en el pasado, qué rico volver a hacer esto, ¿por qué no puedo esto? ¿Por qué aquello? Vas a tener mucho tiempo de regresar. Pero dice que si ellos hubieran estado pensando en su pasado, hubieran tenido tiempo y la oportunidad de ¿qué? O sea que tú puedes tener mucho tiempo de regresar si te la pasas en el ocio, haciendo lo que hacías antes, no dejando el pasado atrás. Ahí hay demasiado tiempo en el que puedes estar invirtiendo para volver. Pero como ellos no pensaban en el pasado, sino que miraban hacia adelante, hacia donde Dios le dijera que fueran, no tuvieron tiempo jamás que perder y ni siquiera cabía por su mente devolverse ni regresar. Ojalá el Espíritu Santo te esté hablando lo que me habló a mí, porque realmente es algo tan profundo uno saber en qué invierte el tiempo todos los días como hijos de Dios, porque entre más invertimos el tiempo en el ocio, la pereza, la desobediencia, más oportunidad tenemos
de regresar a donde estábamos. Pero si nos comportamos como estos antepasados, que no invertían tiempo en el ocio, sino en la verdad, en la palabra que produce fe, fortaleza, firmeza, no hay tiempo. Ni siquiera pienso, solo pienso en mirar hacia adelante. No me desvío ni a la derecha ni a la izquierda, sino que sigo para adelante. Al expresar así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. 14. ¿Cuál patria? 15. Si hubieran estado pensando en esa patria, ¿cuál patria? En la del pasado. ¿Qué hubiera pasado? Se hubieran podido volver, pero no tuvieron la oportunidad. 16. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Cuando miramos hacia adelante, solo pienso en la patria. No me importa tener posesiones ni nada en la tierra, porque es que ya me están construyendo la celestial. Ni siquiera me toca construirla a mí, solo me toca creer, obedecer, avanzar, seguir hacia adelante. Antes bien, ¿qué? Anhelaban. Yo tengo que hacer eso y tú también, ¿o no? Anhelar esa patria celestial, tener la mirada fija a esa patria donde quiero ir. Yo aquí solo soy extranjero, soy un peregrino y solo pasé por estos lados a hacer luz, a mostrar mi fidelidad a Dios. Fidelidad es significado o es sinónimo de fe. Solo vine a esta tierra a mostrar mi fe y mi fidelidad, no importa las circunstancias que tengamos. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Mientras nosotros nos ocupamos de las cosas del Padre, Él está encargado en este momento de estar haciendo esa ciudad para nosotros. Solo que cuando ya venga esa ciudad, tal vez estemos fuera del arca y no estemos adentro para que Él nos lleve a esa ciudad que Él está haciendo. Por la fe, íbamos hasta el 16, antes bien anhelaban una patria y les preparó una ciudad. Vamos al resumen, se los tengo acá, pero lo vamos a hacer rápido. La 4 y 5, vamos a mirar el resumen de todo lo que vimos hoy. Es por fe que se ofrece el mejor sacrificio de nuestro Dios. Aquí estamos haciendo todo el resumen de lo que acabamos de ver para que lo repases en casa. Se ofrece por fe que, solo por fe yo doy el mejor sacrificio, la mejor ofrenda. ¿Como quién? Vamos a ver, los dormidos contesten, ¿por qué? ¿Como quién? Muy bien, esos eran los despiertos. Es por fe que, o sea que cuando usted cante la canción, es por fe. Aquí está el resumen verdadero. Esta es la verdadera fe. Se ofrece el mejor sacrificio a nuestro Dios. Cuando de verdad tienes fe, ofreces el sacrificio más excelente, el mejor, no lo que te sobre, lo mejor, tu corazón. 2, es por fe que se agrada a nuestro Señor. Yo lo agrado a Él y no me agrado a mí, no me satisfago mis propios deseos y anhelos. Por fe se construye una morada para Él. Noé construyó el arca para la familia. Yo estoy construyendo una casa donde guardo los frutos del Espíritu, donde guardo el conocimiento, donde guardo las explicaciones, donde guardo los secretos del cielo. 4, por fe. ¿Ya? Bueno. Por fe condeno al mundo. Por fe heredo lo prometido por el arquitecto y constructor. Ahí está el constructor y arquitecto haciéndolo, pero no reclamas herencia si no creíste en lo invisible aquí en la tierra. Número 6, en la 5. Es por fe que obedezco y me encamino sin saber a dónde voy. No tengo que saber para dónde voy ni qué va a pasar mañana. Tengo que vivir el día, solamente preocupar por agradar a Dios, presentar sacrificios agradables y no tener preocupaciones porque Él sabe todo lo que yo necesito. Por fe me radico como extranjero en la tierra prometida, en la invisible, en la celestial. Por fe recibo fuerzas para dar a luz hijos, hombres y mujeres, niños y niñas. Todos nosotros debemos engendrar hijos y los hijos son los frutos del Espíritu. Esos hijos que se le presentan al papá son los nietecitos del Padre. Él es abuelo porque si tenemos hijos ya le estamos dando nietos al Padre. ¿Y qué pasa con los hijos? Hoy pueden hacer un hijo de ti, que es el entendimiento, que es la fe, que es la convicción de lo que Él me está diciendo. Entonces,
A veces no tenemos fuerzas ni dominio propio para dar a luz. Mira, aquí están las fuerzas que nos animan, que nos enrutan, como le pasó a Sara y a Abraham, que no tenían fuerzas y llegó el Padre, el poder de Dios a entregar. Es por fe que me convierto en un fruto y descendencia de Abraham. Es haciendo lo mismo que el Padre, Abraham. Número 10, es por fe que anhelo una patria mejor y la celestial. Muy bien. Ahora vámonos con esta pregunta. Ay, pero ¿cómo se agrada al Señor? Muy bien, ya nos vamos para allá. Vamos a 1 Tesalonicenses, rapidito, el 4 del 1 al 8, 1 Tesalonicenses. ¿Cómo se agrada a Dios? Mira, Dios es tan perfecto, tan hermoso, tan bondadoso, iglesia, que Él dice, necesito que me agraden. Pero Él no dice, bueno, miren a ver cómo me agradan, defiendan ahí a ver ustedes cómo me van a agradar de ahora en adelante. Él nos dice cómo agradarlo, pero si no estamos con Él, si no lo buscamos, si no tenemos comunión con Él, si no escuchamos la palabra, mira, dice la palabra que la fe es por el oír la palabra de Dios. Ah, sí, por eso yo vengo a oír los sábados. No, es que oír también es cuando tú lees la palabra. Tú la lees y te escuchas lo que Dios está hablando a tu corazón. La vida que agrada a Dios, Tesalonicenses 1, y lo vamos al 4 del 1 al 8. Por lo demás, hermano, mira, vas a recibir esto en tu corazón, te lo está diciendo el Señor a través de estas cartas a los tesalonicenses. Por lo demás, hermano, les pedimos encarecidamente, le rogamos en el nombre del Señor Jesús, que sigan progresando en el modo de vivir que agrada. O sea que si hacemos algo y vivimos en la tierra que no agrada a Dios, ¿qué estamos haciendo? Ni para qué venimos a la iglesia. Si Dios quiere de nosotros, ya lo vamos a ver. Sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones, 2, que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Y usted puede decir, no, yo ya salí de la inmoralidad sexual. Pero si tú no vives de una manera santa y honrosa, y haces que cualquier cosa que no sea agradable a Dios abra puertas, eso te va a llevar a un abismo muy grande, porque puede que ya hayas agradado a Dios saliendo de la inmoralidad sexual, pero si tú no ofreces tu cuerpo de una manera santa y honrosa, mire, 5, sin dejarse llevar por los malos deseos como lo hacen los paganos que no conocen a Dios. Solo un mínimo pequeño deseo te lleva a la inmoralidad sexual, que es un pecado de muerte. Solo un mínimo, una mirada, un pensamiento, una conversación que tú sabes que puede ser peligrosa, eso te lleva a que la inmoralidad sexual vuelva. Y si tú no has salido de la inmoralidad sexual, pues el Señor te está diciendo aquí que la voluntad de Dios es que seamos santificados. La tarea de venir a Dios, a Cristo, es que cada vez nos purifiquemos y seamos santos. Porque si tú te quieres ir y subir a la barca, al arca o a la barca, debes estar por el camino de la santificación. Debes haber escuchado que te advirtieron de algo y que debes empezar a andar y dar pasos de santidad. ¿Y qué más? Apartarse de la maldad, porque necesitamos vivir como cuerpos de honra y santos delante de Dios, de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los deseos como lo hacen los paganos que no conocen a Dios. Mira, cuando tú haces algo que no agrada a Dios, el Señor nos compara con paganos. ¿Qué son los paganos? Que no les importa, todo es normal. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Eso hacen los paganos. Tú tienes que tener el entendimiento para saber cómo se vive de una manera santa y honrosa, como si de verdad conocieras a Dios. Y que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes el Espíritu Santo.
no rechazamos a los hombres, sino rechazamos directamente a Dios cuando hacemos lo contrario a lo que Dios habla. Entonces, de esta manera es que nosotros vamos a ser llevados. Y vamos aquí atrás donde dice la venida del Señor en el 13. Pasamos al 13 para ir concluyendo. En el 13 dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar. O sea que aquí los que ignorábamos, ya Dios le está diciendo: no quiero que lo ignores. A partir de hoy lo vas a tener muy fresquito en la mente y en el corazón. No queremos que ignores lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él solo cuando resucitemos. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Mira eso tan precioso. No nos adelantaremos. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. No se vayan a asustar cuando suene una trompeta de Dios, que no suena como las trompetas de las orquestas y de los grupos musicales. Porque aquí dice trompeta de Dios, y si es la trompeta del Todopoderoso, no es cualquier sonidito. Las trompetas de Dios. Y los muertos en Cristo, los que murieron en obediencia, esperando lo que venía, lo invisible, resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, anímense unos a otros. Mira, esto lo comprendieron. Van a resucitar primero. Y vamos a Hebreos 11 otra vez. Recuerda que con eso empezamos. Mira lo que dice tan precioso en el 39. Hebreos 11 y nos vamos hasta el 39. Aunque todos obtuvieron, muchos, porque en Hebreos 11 encuentras un montón de ejemplos de nuestros antepasados, nuestros hermanos obedientes que creyeron en lo invisible. Dice en el 39. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. 40, miren esta hermosura. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin. ¿No te parece muy hermoso eso? Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Algo que ellos no tuvieron, lo tuvimos nosotros, que fue la sangre derramada del Cordero de Cristo, el Cordero Santo de Dios. Y sin embargo tuvieron fe. Y a nosotros, por eso dice la palabra, que ellos anhelarían cosas que tú y yo sí tenemos, muchas. Revelaciones, historias, testimonios, las historias de Jesús que nos tocó a nosotros, las de ellos y las de todos. Y mira lo que dice, Dios es perfecto. Para ellos no ha pasado mucho tiempo. Ellos, su alma está en la presencia de Dios. Ellos están con el Padre, están viendo todo lo que está pasando, pero resucitarán y vivirán los cuerpos transformados como lo vamos a vivir nosotros, solo que ellos les va a tocar primero y dice que nos juntaremos en las nubes con ellos. Entonces, cuando nosotros, lo contrario de tener fe, nos vamos a 1 Timoteo 5:8. ¿Qué es lo contrario de tener fe? Mire eso tan poderoso. El que no provee para los suyos, Abraham proveyó para los suyos y hasta para nosotros. Enoc anduvo con el Señor de su mano, obedeciendo. Abel proveyó para él y para los de su casa, porque trajo bendición a la descendencia. Y por muchas cosas que nos dejó en la palabra, ese ejemplo tan precioso de cómo ofrendarle a Dios lo hermoso. Y Noé, ¿qué hizo? Proveyó para su casa. Por la fe de Noé, atrajo a su familia a obedecerle también a Dios. El que no provee para los suyos, si tú en tu casa no provees para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos, para tus papás, en el trabajo para tus hermanos, que son hermanos,
Donde quiera que estés, si tú no provees dando testimonio, cuando agradas a Dios, estás proveyendo para los demás. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces esa es la verdadera fe. Y tal vez tú puedes decir, oye, pero entonces mis anhelos y lo que yo quiero y todo lo que yo quiero, ¿dónde quedó? No era la fe pues para yo tener cosas que anhela mi corazón. En la palabra de Dios dice, deleítate, está en el Salmo 37:3, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Solo cuando te deleitas viene por añadidura el amor de tu vida, la casa, el carro, los viajes, lo que tú quieras. Pero solo hasta que te deleites, Él te concederá. Tú verás si te lo concedes tú mismo para que pases en maldición lo que tú mismo te estás regalando, o que dejas que Él te conceda porque te deleitas día y noche en la presencia de Él para que Él sea el que conceda. Esa es la fe verdadera, deleitarme en Él y saber que solo yo proveyendo para mi casa. ¿Y cuál es tu casa? Este templo. ¿Qué le estás dando a este templo? Vicios, pereza, malcriadez, desobediencia. ¿Qué estás guardando en esa casa que es el templo de Dios? Y estás dando entendimiento para sacar la basura que tienes, la basura que tenemos. Y nos devolvemos a Hebreos 10. Mira qué precioso en Hebreos 10 dice desde el 35 y concluimos con esto. O sea que cuando tú no provees como hijo, como papá, como esposo, somos peores que un incrédulo. Y los incrédulos van a ir al reino de los cielos. No, porque es por fe, esperando lo que no se ve. Entonces vamos, 35. Así que no pierdan la confianza. Mira lo que está diciendo Dios. No pierdan la confianza. 10:35. Porque esta será grandemente recompensada. Mira, está hablando de lo invisible o de lo que se ve. No pierdas la confianza, porque esta será grandemente recompensada. No, y también los anhelos del corazón. Cuando yo obedezco en lo invisible, voy a ver lo visible, porque con la palabra de Dios recibimos. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban. ¿Cómo? ¿Qué dice? Ustedes necesitan perseverar. Repitan conmigo, perseverar. ¿Y perseverar es ser mediocre? No, es hacerlo hoy, mañana, pasado, todos los días y a todas horas. Perseverar, necesitamos perseverar. ¿Para qué? Para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciba lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Siga esperando, siga diciendo que se demora y verá cómo le llega de sorpresa. Y acuérdese las rodillas donde las vamos a tener. Pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo, dice Dios, mi justo, el que le pertenece a Él, vivirá por fe. Y si se vuelve atrás, ¿no será de qué? De mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás. Y mira lo que dice el Señor. Pero nosotros nos metió en el combo. Nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban de perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Pasemos al 11. Hebreos 11:1. Ahora bien, vamos a leerlos todos juntos a la voz de 3, 1, 2, 3. Ahora bien, la fe es la garantía. No, la fe es la garantía. Bueno, miren la pantalla. Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza. Y la iglesia dice, muy bien. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Aprendimos de fe. Gracias, Padre, por este tiempo. Te rogamos que seas tú, Señor, ayudándonos a recordar tu palabra, a acrecentar, a hacer crecer la fe, Padre. Gracias porque sin ti no podemos, Señor, avanzar. Te rogamos que cada uno de los que estamos en este lugar, en intimidad, y los que están viendo, Señor, en sus casas, a través de la intimidad y la comunión contigo, puedas hacer que crezca la fe. Gracias, Padre.
Padre, gracias porque tú nos enseñas a pelear, pero del lado tuyo, al lado tuyo. Gracias porque nos enseñas a entregar las armas. Ya no queremos pelear más. Gracias porque queremos soltar las riendas, Señor, del corazón. Soltar este corazón que no nos deja entender ni acercarnos a ti. Ayúdanos, Señor, a tener ese fruto de la fe, ese fruto del Espíritu Santo, y nos rendimos a ti. Gracias, Padre, porque hoy quiero, Señor, ser tu amigo y ser verdaderamente enemigo de tus enemigos, y ser verdaderamente enemigo del que está en contra de mí, y que no eres tú precisamente, porque tú como Padre anhelas lo mejor para tus hijos, en el precioso nombre de Cristo Jesús.